Grabar y compartir. Bien, entonces, ¿de qué trata esto? Voy a presentar algunos problemas acá, vuelvo a repetir, algunos problemas de multiplicadores. Algunos son típicos, son tipos, ¿ah? Problemas tipos, de alguna manera. En algunos casos el planteamiento es bastante directo, en otros hay que hacer alguna manipulación propia del enunciado para indicar cómo proceder. La estructura de los problemas es la siguiente. Tenemos un enunciado. En esos enunciados nosotros hacemos una asignación de variables. Con esa variable nosotros modelamos tenemos una función que modela un problema y aparece una restricción. A veces es directa, a veces es indirecta, la restricción que tenemos que considerar. Bueno, entonces, partamos con los siguientes problemas. El primer problema dice, si tú estás considerando una caja rectangular, encuentra el volumen de la caja rectangular más grande que esté en el primer octante. Recuerda que el primer octante es el conjunto de todos los puntos del espacio donde todas las coordenadas son positivas, y de hecho es el único octante de los 8 que tiene número, es el primero. ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo puedo? Yo quiero construir una caja que esté en el primer octante, con un vértice en el origen, como el que se está pintando acá. Voy a pintarlo de otro color, el vértice. Ahí. El vértice en el origen, ahí está el vértice. Y con 3 de las caras de los planos coordenados, un vértice en el origen y otro vértice que toca un plano. Ese plano que está ahí. Ese es el problema que vamos a resolver. ¿Ya? Ese es el problema que se va a considerar acá. ¿Cuál sería la generalización de este problema? Bueno, la generalización, que puede ser un problema de prueba, sería, en vez de darte el plano, te dan una ecuación más general del plano. Digamos, resuelve el mismo problema, pero con este plano. Con el plano de la forma AX más BI más C más D igual 0. Piensen en ese mismo problema, pero con ese plano, del que se estaba mencionando ahí. El razonamiento es exactamente el mismo. Bueno, los cálculos van a ser un poco más largos y el resultado van a depender de los valores A, B, C y D. Entonces el objetivo es, tenemos la caja que está dibujada ahí, bueno, o se intenta dibujar ahí. Un vértice está en el origen, el otro vértice choca el plano y las 3 caras son justamente los planos coordenados. Entonces, vamos a considerar, las variables van a ser x, y y z. Vamos a maximizar el volumen. El producto x y z es el volumen de esa caja. ¿Sujeto a qué restricción? La restricción es el plano. Recuerda que el punto x, y, z está en el plano. Entonces el problema se desarrolla considerando esa función y esa restricción. Este es un problema de multiplicadores de Lagrange. La manera eficiente sería resolver el problema de multiplicadores de Lagrange. Ahora, hay otra manera equivalente de la cual tú puedes resolver este problema. Si tú en esta ecuación, la ecuación que llama G, o la ecuación del plano, tú despejas una variable, por ejemplo, z. Si nosotros despejáramos z de acá, e insertáramos z en la función producto, en la función volumen, te va a quedar una función en 2 variables. Y podrías encontrar los máximos de una función en 2 variables, usando las técnicas anteriores, ¿ok? Se podría hacer de esa manera. Hicimos un problema de ese tipo en la unidad propia de máximos y mínimos cuando encontramos 3 números positivos, hallar 3 números cuya suma sea la máxima, ¿no? 3 números que suman 100 y el producto era el mayor, me parece. Bueno, pero aquí usamos multiplicadores porque el cálculo generalmente se hace más sencillo, a veces, usando multiplicadores. Entonces, ¿qué dice multiplicador de Lagrange? Bueno, multiplicador de Lagrange dice simplemente, vas a formar el sistema de ecuaciones, gradiente de B igual lambda gradiente de G, y G igual 0, que es la restricción. La primera ecuación te aporta 3 ecuaciones, derivadas respecto a X, Y, Z, y la última restricción te aporta la cuarta. Este sistema tiene que tener tantas ecuaciones como variables. Estamos pensando que lambda también es variable. Es un sistema de 4 por 4. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Y
Y ahora hay que resolver el sistema, y aquí, bueno, uno lo hace como puede, ¿no? Como indicamos ahí. Entonces, por ejemplo, acá podríamos hacer lo siguiente, que es, aquí multiplico por 2 la primera ecuación, y juntamos la primera con la tercera. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es multiplicar por 2 la primera ecuación y se la resta se la restamos ¿a dónde? A la segunda, ¿sí? Se la restamos a la segunda y llegamos a esta. Y después multiplicamos la primera ecuación por 3 y se la restamos a la tercera. Estamos matando y llegamos a esa. Y de ahí llegamos, pudiendo cancelar z, en la primera de estas ecuaciones y en la segunda pudiendo cancelar y, por la restricción de las variables son positivas, llegamos a esa relación con x. X depende de y y x depende de z, así que podemos usar esta información con la cuarta ecuación y obtener los valores de x, y z. Geométricamente este problema va a tener solución, ¿no? O sea, el volumen va a ser, el punto donde toca va a ser justamente el que estamos buscando. Ese va a ser el punto de máximo absoluto. En ese punto se alcanza el máximo absoluto. En ese punto de coordenadas 2, 1 y 2 tercios. Generalmente las preguntas de prueba son hallar el volumen máximo. Entonces el volumen máximo se obtiene al evaluar en el punto. El volumen máximo es un número, 4 tercios en este caso. Entonces sería bueno que ustedes hicieran el mismo problema, y la idea es siempre, pero piensen en un plano más general. ¿Y dónde entra a ese plano? Aquí en la última ecuación. ¿Sí? Entonces ahí el volumen va a depender de los valores de A, B, C y D. Bueno, aquí hay un único punto crítico, y ese justamente debe ser el máximo por las condiciones del problema. Veamos otro problema, que también es tipo. Ya, yo elegí de todos los posibles problemas, es el problema tipo. ¿Cuál es el problema? Este problema que uno lo vio en cálculo 1, dice, queremos maximizar el volumen de una caja de base rectangular en este caso, ¿cierto? De base rectangular, sin tapa. Queremos maximizar el volumen de la caja sabiendo que tiene una cantidad fija de material para construir la caja, o sea, un área superficial fija, en este caso 216. En cálculo 1, el problema es la base de la caja es cuadrada, o sea, x es igual a y. El volumen quedaría x cuadrado la altura. Ese es el problema en cálculo 1. ¿Cómo lo resuelve en cálculo 1? En la fórmula del área, despeja una variable, lo inserta en el volumen y tiene una función en una variable. Ahora, en este contexto, la caja es más general, es una base rectangular, por lo tanto, el largo y el ancho no tienen conexión entre sí. El largo y el ancho de la caja, que son el x y el y, no tienen ninguna conexión. Así que tenemos una función en 3 variables. El volumen, x, y y z. Ahora, ¿cuál es el área superficial? Bueno, ahí está el área superficial. Es la suma de las caras, ¿no? Del área de las caras, exceptuando la base donde se suma solo una vez. La caja no tiene tapa, sino también aparecería un 2 ahí, ¿no? Bueno, entonces aquí hay problemas tipo. ¿Cuál es el problema tipo? El problema tipo es el siguiente. Dada el área, hallar el volumen máximo. ¿Cuál sería el problema equivalente? Dado el volumen, si ahora el volumen es conocido, supóngase que el problema al revés, el problema dual de este sería hallar la dimensión de la caja rectangular sin tapa de área superficial mínima, la menor área, con un volumen fijo. ¿Ok? Ese sería el problema equivalente a este, que sería el otro con el que te puedes encontrar. ¿Sí? En el caso que estamos presentando acá, la restricción es el área superficial y la función a optimizar es el volumen. En el otro problema que acabo de escribir es al revés. Si queremos minimizar el área, teniendo un volumen fijo, el volumen te entrega la restricción y te habría que trabajar con la otra función. En este caso, vamos a trabajar con este. Nuevamente vamos a resolver este problema.
y nos da un sistema de 4 ecuaciones en 4 incógnitas. Fíjate que no agregué la última ecuación, la cuarta, la voy a citar acá, la voy a ir citando ahí la vamos a ir citando, y ahora hay que arreglárselas de tal manera de encontrar X, Y y Z, siendo lambda pivote, lambda lo podemos encontrar o no. Entonces, una manera acá, no es la única, es empezar a forzar la situación. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo yo podría completar lo que falta para que fuera X, Y y Z. Entonces, la primera ecuación la puedo multiplicar por X, la segunda por Y, la tercera por Z. Les vuelvo a llamar 1, 2 y 3, y después voy restando nomás, por resto la 1 con la 2, y por ejemplo resto la 2 con la 3. Y nos damos cuenta de estas relaciones que van apareciendo. Por ejemplo, la 1 si la resto con la 2, fíjate que también se resta el XY y el XY acá. Podemos factorizar por lambda, 2 lambda z factor de esa diferencia. Y en 2 y 3 tengo que lambda x por ese producto, por ese factor es 0. Y aquí entonces hay varias hay varias cosas que nosotros podemos deducir de inmediato. Por ejemplo, el lambda no puede ser 0. De la ecuación el lambda no puede ser 0, porque entonces o bien una de estos números es 0, o y, o x y z es 0, pero no pueden ser porque son dimensiones. Así que lambda no es 0. Y por lo tanto, si lambda no es 0, deducimos de esta ecuación, ¿de cuál? ¿Cuál estoy mirando? Esta, sabiendo que ni lambda ni z son 0, debe ser x igual y. Y si vemos esta otra, debe ser y igual 2z. Y ahora vamos a la restricción, que es punto en azul, que vamos a ocupar esa condición ahora, esa ecuación, y ocupamos las condiciones, el y es igual a x, por lo tanto x e y es igual a 2z, lo insertamos en la condición, y nos da que z cuadrado es 18, o que z es raíz de 18. Nos quedamos con la cantidad positiva porque hay una restricción respecto de las variables. Bueno, y aquí obtenemos el punto. Este es el punto. Entonces este es x, este sí, este es z. Recuerde que ante una prueba, una pregunta de prueba, donde te hacen una consulta, uno tiene que responder también contextualizando el problema. Es decir, la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces uno tendría que, y lo que no coloqué acá, es las dimensiones habría que colocar la frase, ¿no? Las dimensiones de la caja son tales y tales, tales, para obtener el volumen máximo, el cual es de tanto. ¿Ok? Ese es el volumen de tanto. Ya, este es el único punto crítico, así que tiene que ser el máximo por las condiciones del problema. Ya, entonces, aquí lo interesante es que uno plantea, insisto, está el problema dual, lo voy a mencionar acá, el dual. El problema dual sería minimizar área, sería minimizar el área superficial, hallar el mínimo del área superficial, X y Z, sujeto a la restricción volumen fijo. Este es igual a un volumen dado, B sub 0. Por supuesto, las condiciones son que X y Z sean cantidades positivas, sujeto a esa condición. Entonces sería el problema equivalente, este está ahí. Va a quedar un sistema completamente distinto, ¿no? Etcétera. Bueno, tenemos otro problema también que siempre aparece con mucha frecuencia en casi todos los libros. Entonces, suponga que la temperatura en un punto de la esfera, si tenemos una esfera acá, y supóngase que en cada punto de la esfera nosotros podemos poner la temperatura, tenemos entonces la función temperatura en un punto de la esfera, no importa el radio, en este caso es de radio 1, pero el problema podría ser planteado en una esfera de radio A o de radio R cualquiera, ¿sí? X y Z. En ese punto de la esfera,
La temperatura está dada por esta expresión. Entonces lo que pregunta es, allá las temperaturas, la mayor y menor temperatura. Encuentra. Ahora, existe la mayor y menor temperatura porque este conjunto, este es un conjunto compacto, es cerrado y acotado, por lo tanto la función, que es continua, alcanza su mayor y menor imagen. O sea, estamos garantizando eso va a ocurrir. Así que van a haber dos puntos donde se alcanza la mayor y menor imagen. Bueno, aquí vamos a resolver el problema usando multiplicadores de Lagrange. Aquí lo voy a escribir de manera distinta, pero es equivalente. Voy a considerar la función de Lagrange, el lagrangiano, que es lo mismo. Estamos escribiendo solamente para que entienda que puede ser resuelto de esta manera. Si nosotros formamos la función t más lambda g, g es la restricción, tengo una función en 4 variables, x, y, z y lambda. Entonces quiero calcular el gradiente de esa función igual 0, igual al vector de 4 coordenadas 0. Entonces calculamos la derivada respecto a x, y ahí voy a hacer un comentario que para que esto es equivalente, para que se entienda, esto es equivalente a resolver este problema. T igual lambda g y g es 0. La única diferencia en escribirlo de la manera como en los problemas anteriores y en esta, es que el lambda acá, fíjate que si en la igualdad que tengo en este sistema, paso lo que tiene lambda al otro lado, llego a este sistema, con realidad menos lambda, ¿no? ¿Sí? Si pasamos todos los términos que tiene lambda al otro lado, voy a llegar al mismo sistema, a ese que está ahí, pero con menos lambda. Entonces, no, el lambda es una variable, así que puede ser ya sea lambda o menos lambda, es lo mismo que estás haciendo, así que por eso que es equivalente resolverlo de esta manera o de la otra manera, son lo mismo. En uno trabajas con lambda, el otro con menos lambda, pero esencialmente ese signo menos se, se pierde porque no nos interesa el valor de lambda en sí, nos interesa los valores de las otras variables que pueden usarse, pueden hallarse si conocen lambda, pero no es el objetivo del método encontrar lambda, encontrar las otras variables. Entonces, en este sistema que está acá, que son 4 ecuaciones, la última es esta, que no la agregué acá, para que no quede tan pesado, la vamos a ocupar al final. Es que mezclar adecuadamente las ecuaciones. ¿Y cuál es la pista acá? Insisto, no es la única manera de hacerlo. La pista acá es que yo puedo eliminar este término y ese término si lo completo. O sea, si multiplico la primera ecuación por y la segunda por x y resto, habré eliminado algo. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Multiplico por x, multiplico por y, después resto, y llegamos a esto. Entonces, llegamos a esta ecuación. Y ahí hay que empezar a ver casos. Primer caso, si z no es 0, x cuadrado es igual a y cuadrado. Y por lo tanto, x es igual a más menos y. ¿Ok? Y además, tenemos lo siguiente. Que lambda es menos 400 por xy. Bueno, ¿de dónde sacamos esta última restricción? La sacamos de acá. Fíjate que yo trabajé con las primeras dos ecuaciones y de la tercera ecuación podemos factorizar por 2 lambda, por 2z y cancelar, que es la ecuación que está en azul. Entonces ahí tengo la otra propiedad que podemos tener, porque z es distinto de 0. Entonces, nosotros podemos reemplazar lambda, este lambda, en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo, en la primera, reemplazamos lambda, nos va a quedar 400, menos 400 x cuadrado, y factorizamos por y cuadrado. Y ahí obtenemos entonces otra condición. El i puede ser 0 o bien puede no ser 0. Entonces, nuevamente, uno empieza a trabajar por casos. Si el i es 0,
Si el y resulta ser 0, entonces nos vamos a la única ecuación que no hemos ocupado, que es esta. ¿Correcto? Si el y es 0, resulta que el x es 0. También. Porque el x es más menos y. Y de aquí entonces obtenemos que z cuadrado es 1 y por tanto el z más menos 1. Y tenemos los puntos 0, 0 más menos 1. Y hay dos puntos. Si el y no es 0, es porque se tiene esta relación. Z cuadrado es 2x cuadrado. ¿Ok? Y nosotros ya tenemos que x cuadrado es y cuadrado. Entonces podemos expresar todo en términos de x cuadrado. Tanto y cuadrado es x cuadrado y z cuadrado 2x cuadrado. Y vamos a la ecuación estrella, a la restricción. Y encontramos que x cuadrado es un cuarto, que es lo mismo que y cuadrado. Y por lo tanto x e y es más o menos un medio. Y de acá obtenemos que z cuadrado 2x cuadrado, así que z cuadrado es un medio, y por lo tanto z es más menos. Así que tengo todos estos puntos. ¿Ok? Bien. Y ahí tenemos las soluciones del sistema de ecuaciones. Correcto. Bien. Entonces, como sabemos que la función alcanza su mayor y menor valor, porque este conjunto es compacto, y tengo, ¿cuántos puntos tengo acá? Aquí tengo 2 puntos. Tengo 2 puntos y tengo todas las combinaciones. Aquí hay ¿cuántos? 8 puntos. Tenemos 10 puntos, ¿no? Hay 10 puntos críticos acá. 10 puntos críticos acá. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar la aplicación T en cada uno de estos puntos, que nos resulta difícil de evaluar porque es el producto. 400 por x y z cuadrado. Bueno, si uno evalúa acá, se queda que para algunos puntos va a dar 50 y para otros menos 50. Entonces la mayor temperatura es de 50 y la menor temperatura es de menos 50 grados. Y uno puede encontrar los puntos donde aparece 50 y donde aparece menos 50. Y esos van a ser los puntos donde se alcanza el mayor. Aquí lo que está preguntando en realidad son las temperaturas máximas y mínimas. Estamos encontrando los puntos donde eso ocurre. ¿Okay? Bueno, entonces aquí, como pueden ya apreciar en estos dos ejemplos, estos tres ejemplos, la dificultad entonces está en los sistemas. Y eso es inevitable. Ahí desgraciadamente no hay mucho que hacer. El método dice, una vez que usted resuelva, haga, pero tiene que resolverlo, y eso va a depender de la pericia de cada uno nomás, porque el sistema sea bueno. Entonces, mira, veamos otro problema. A ver, muestre que un triángulo es equilátero si el producto de los senos de los ángulos es máximo. El triángulo va a ser equilátero cuando el producto de los senos de sus ángulos es máximo. Entonces, mira, ¿qué función? Llamemos en el triángulo, voy a colocar el triángulo así, para no hablar de alfa, beta y gamma, voy a llamar simplemente ABC. O alfa, beta y gamma, si quieres, si te resulta más cómodo los ángulos. Voy a llamar A, B y C el triángulo de vértices A, B y C, y A, B y C también se van a llamar los ángulos en los respectivos vértices. Entonces, ¿qué es lo que hay que optimizar? Maximizar el producto de los senos. Ciertamente. Pero ¿cuál es la restricción? La restricción no aparece en principio, pero en realidad sí está. A, B y C no son cualquier terna de ángulos, sino son ángulos de un triángulo. Entonces aquí está la restricción. Tienen que sumar pi. De hecho, A, B y C son positivos, ¿no? Pero la suma es pi, es 180. Entonces ya tenemos el problema de multiplicadores. Optimizar el producto de los senos sujeto a qué restricción. La suma tiene que ser pi. Y entonces lo que hacemos es formar el sistema de ecuaciones. ¿Cuál? Este, ¿no? Y aquí la rutina es la misma. Calculamos las derivadas parciales. Que en este caso las derivadas de g son 1. En cada caso lambda, ¿no?
Y lo que podemos hacer acá es igualar las ecuaciones. Uno la igualamos con 2 y uno la igualamos con 3. Fíjate, si igualamos 1 con 2, podemos simplificar seno. Ninguno de los senos y ninguno de los cosenos de los ángulos es 0, así que lo podemos simplificar. Entonces llegamos a estas igualdades. ¿Okay? Y entonces aquí hay que solamente darse cuenta cómo resolvemos el sistema. Lo voy a escribir. No lo escribí aquí porque me pareció bastante directo, pero lo puedo escribir acá. Esto se puede escribir la primera. Se puede escribir, lo puedo escribir así. Seno de A, coseno de B, menos coseno de A, seno de B. Esto es 0. Ya, pero esta parte es una identidad, esto es igual a el seno de la diferencia. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Y lo mismo con el otro caso. En el otro caso también va a quedar igual. Así que estas igualdades se pueden escribir así, como se están señalando ahí. Y ahora entonces el seno de un ángulo es 0. ¿Cuándo el seno de un ángulo es 0? Bueno, cuando ese ángulo es un múltiplo de pi. ¿Correcto? Pero en este caso, como A y B son ángulos en un triángulo, el valor del seno de ese ángulo eh, puede ser 0 o pi. No puede haber ninguna otra posibilidad, pero resulta que no puede ser pi. Ese ángulo donde el seno es 0 o puede ser 0 grados o es pi, o 0 o pi, pero esta última condición no se puede, porque ahí la restricción te lo impide. Si la diferencia es pi, es porque A es pi más b. Pero si A es pi más b, no pueden ser ángulos de un triángulo, porque entonces no existiría el ángulo C. Entonces no puede ser en ninguna de las dos situaciones que la diferencia sea pi. En consecuencia tiene que darse exactamente la igualdad. Y la igualdad es que los tres sean iguales. O sea, la igualdad entre los tres. Así que efectivamente el triángulo es equilátero cuando el producto de los senos es el máximo. Eh, Ahora, ¿dónde ocupamos que es máximo? En realidad, aquí este es un punto crítico, ¿ah? Obtenemos un punto crítico. Fíjate que en todo este análisis no ocupamos formalmente que el seno es un máximo. Lo que ocurre es que la función evaluada en estos puntos alcanza el máximo justo ahí. Si evaluamos aquí, cuando A es igual a B, es igual a C, es igual a pi tercio, entonces la función alcanza el máximo. Esto es raíz de 3 medios, ¿no? Multiplicado por, ese es el mayor valor que alcanza esa función. Así que efectivamente, los senos, el producto de los senos de los ángulos, efectivamente, en esos valores es el mayor. ¿Ok? Ocurre que es el mayor. Bueno, aquí tenemos una pincelada de problemas diversos. Les sigo presentando otro problema. A ver, otro problema también, más de cálculo bruto. Yo los presento porque a ustedes les puede servir para más o menos darse cuenta cómo resolver los sistemas. Y la parte dura acá, una vez que ya planteó las restricciones, si no son dadas, uno las encuentra, es resolver los sistemas. Esa es la parte que puede complicar. Bueno, un problema duro como este, o sea, directo sería, tienes la función, la tienes que optimizar, ¿dónde? En este caso hay dos restricciones. La intersección de este cilindro con este otro cilindro. Palabrando acá, no hay mucho que hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice en el caso de los multiplicadores de Lagrange? Cuando tienes dos restricciones, o más, en este caso son dos, lo que tenemos que hacer es formar este sistema. Hay dos multiplicadores. Bueno, tanto multiplicadores como restricciones tenga. Así que el sistema quedaría así.
No nos perdamos acá, esto que está acá, esto que estoy contando aquí, ya lo habíamos comentado la clase pasada, recordémoslo aquí, mira. Si tenemos dos restricciones, ahí están, dos restricciones, el sistema con el que uno trabaja, no lo tengo puesto acá, pero aquí, ¿no? G0, H0. Ese es el sistema de ecuaciones con el que tenemos que trabajar. Son 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Ya, 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Aquí están las primeras 3 y aquí está la 4 y 5. Aquí las numeré. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bueno, de ahí para adelante, ahora hay que empezar a mezclarla adecuadamente. De la ecuación 3, de la ecuación 3, deducimos que x no puede ser 0. Aquí x no puede ser 0. X tiene que ser distinto de 0. Porque si x es 0, entonces no se cumple 5. Por lo tanto, mu vale 1. Ya, y si mu vale 1, vamos a la ecuación 1 y cancelamos z y obtenemos esta relación. Que y es igual a 2 lambda x. Entonces podemos reemplazar y en la ecuación número 2. X es igual a 4 lambda cuadrado x, y como el x no puede ser 0, lambda cuadrado 1/4. Y ahí uno tiene que empezar a jugar. Ya, tiene que empezar a jugar con esto. Con los valores de lambda uno encuentra x e y, ya sea en el caso un medio y menos un medio. Aquí encontramos 2 puntos. En realidad tenemos 4 puntos. A, B, C y D, mezclando la ecuación. La menor imagen y la mayor imagen se alcanzan en A y B, la mayor y la menor en C y D. Los puntos donde se alcanza el máximo son A, B y C, D. ¿Eso por qué? Porque este conjunto, esta intersección, también es un conjunto compacto, porque tú tienes un cilindro acá. No sé si comenté esto de cilindro. Esta figura, esta curva, esta superficie es un cilindro, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado. Es un cilindro con... ahí. Y esto se está cortando con una cosa hiperbólica que produce una curva. Se corta con algo así. Voy a hacer con algo así. Se está cortando con algo así. ¿Ya? Entonces lo que va a producir se corta con algo así, que se proyecta. Entonces lo que va a quedar tanto en el cilindro como en la curva, pero si está en el cilindro queda atrapado ahí. Voy a dibujar con otro color. No sé cómo en la curva, debería ser algo así. Algo así parece que es la curva lo que queda en el cilindro. Ese es un conjunto compacto también. Así que alcanza su máximo y su mínimo. ¿Cómo encontramos dónde alcanza el máximo? Evaluamos. La mayor imagen te van a dar los puntos de máximo, la menor los puntos de mínimo. ¿Ok? Parece que esté. Bien. Vamos a un problema con enunciado ahora. Problema. Este problema se puede resolver con una variable, pero hagámosla con 3. Dice, queremos construir un cilindro circular recto con fondo, pero sin tapa. Y disponemos 48 pi centímetros cuadrados de... ¡Ay, me comí el pi acá! Pum. Leí mal. Bueno, aquí lo vamos a ir corrigiendo. Ya. Param, 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 param. Los resultados los tengo en pi. Ya, es que aquí no, le puse 48 y no 48 pi. Voy a tener que cancelar los números. Ya lo voy a agregar con otro color. Corrijámosla acá mismo. Ya, disponemos esta cantidad de material o de lata para construirlo. Fíjate la unidad, esta te da la pista, centímetro cuadrado, hay un área dando vuelta. Área. Use multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones del cilindro de tal manera que el volumen sea máximo. ¿Ya? Que el volumen sea máximo. Bueno, ¿cómo podemos resolver el problema? Volumen. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Ahí está el volumen del cilindro. Pi por R cuadrado por H.
el volumen del cilindro. Sujeto a la restricción, que el área es 48 pi. Voy a agregar pi ahora. Me comí ese pi. Voy a colocarlo en verde todas las construcciones. El área del cilindro es el área de la base por el área de la parte lateral. ¿Cómo calculamos el área de la parte lateral? ¿Cómo calculamos el área de esa parte? Ahí. El área de la parte es esa. ¿Por qué? ¿Por qué el área de esa parte es esa? ¿Alguien sabe por qué? Si tú pegas un corte a la lata y le estiras, te queda esto, ¿no? ¿Correcto? Si pegas un corte a la lata y la estiras, te queda así. Esta longitud es h. ¿Cuánto vale esta longitud? Esta longitud es esa. ¿Cuánto vale esa? El perímetro. 2pi r de la circunferencia. Entonces, el área lateral es el área de este rectángulo. Hicimos un corte y abrimos la lata. O sea, es esa. ¿Ya? Esto es terrible, ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que optimizar el volumen, en realidad maximizar la función volumen. Las variables son R y H ahora. Vamos a trabajar con estas variables sujeto a la restricción A igual 48. 48 pi. Pi, me comí el pi. Ya, entonces de aquí empezamos a hacer los cálculos. Po. El A es que es 48 pi. Voy a colocar pi. Aquí la respuesta va a ser, ese pi no debería estar en la respuesta. Entonces, vamos a derivar, maximizar B sujeto A. Ahí está, lambda por A. Entonces, no va a afectar en las derivadas porque esto es una constante, ¿cierto? Y va a afectar al final cuando queramos reemplazar. Aquí afecta. Voy a colocarlo ahí, 48 pi. Afecta ahí recién estoy igualando a 48. Va a afectar ahí. Entonces se va a cancelar todos los, no hay pi aquí, ¿no? Es 16, 4. Me disculpo por lo que aparece ahí. Así que esto es 4 y 4. 4 y 4. Y el volumen tendrá que ser con, bueno, aquí que lo vamos a arreglar. Entonces, veamos acá. Ya tenemos las restricciones. La gradiente igual lambda veces A. Llegamos a que de acá tenemos que resolver el problema. Fíjate que en la segunda ecuación, aquí, bueno, cancelamos por pi y cancelamos por 2 en la primera. Y en la segunda ecuación podemos cancelar por R, aquí, porque el R no es 0. Y llegamos a esta restricción, a esta igualdad, y entonces jugamos con esta en la primera, ¿no? Reemplazamos 2 lambda R, 2 lambda la reemplazamos en arriba. Si nosotros acá multiplicamos por 2 y reemplazamos lo que es lambda R se reemplaza por R, entonces llegamos a que podemos factorizar por R, acá reemplazamos por R, podemos factorizar y llegamos a que R es H. Y entonces ahora lo reemplazamos en la restricción y llegamos a que R cuadrado es lo que se está indicando ahí, que es 16. 16. Por lo tanto, R es 4, que es justamente igual a la altura, es H. H. Ok, esto es H. Ya, entonces el punto de coordenadas 4, 4. Lo que está diciendo es que el radio tiene que ser igual a la altura para tener el mayor volumen. Y el volumen es de
pi por r cuadrado por h, que sería 64, ¿no? El volumen es 64 cúbicos. 64 pi voy a colocarlo. El volumen es 64 pi. Por supuesto que este problema se puede resolver en general. ¿Y qué sería en general? Que el volumen, que el área sea una cantidad constante a sub 0, por ejemplo. Y hay que jugar con ese número. El resultado va a depender del valor va a depender de ese número. ¿Okay? Centímetros cúbicos. Ahí está el valor de la caja. Bien. Y tenemos el problema. Entonces, hay problemas que son más fáciles de resolver que otros. Estos son un poco más difíciles. Este problema es muy parecido al anterior, solamente voy a hacer un comentario. Bueno, ustedes lo van a poder estudiar aquí. ¿Qué es lo que está pidiendo? Dice, queremos construir un tanque para almacenar agua caliente en un cilindro que es rectangular y coronado por una semicircunferencia. Queremos encontrar las dimensiones para que el volumen, sabiendo que el volumen es de 300, cuál es la altura del diámetro, de tal manera que la pérdida de calor sea mínima. Y aquí dice, la pérdida de calor se mide con que el área. Fíjate que este problema es dual al anterior, en el sentido que ahora el volumen es fijo y hay que optimizar la función área. Área depende de R y de H, como están indicando las dimensiones. Entonces, el volumen acá, digámoslo que el volumen es, fíjate que este es un tanque, por lo tanto es un cilindro más la mitad superior de una esfera, la mitad de la esfera. Por lo tanto, el volumen tendrá que ser el volumen de la mitad de una esfera. El volumen de una esfera sabemos que es 4/3 por pi por r cubo, así que la mitad es este, más el volumen del cilindro, pi cuadrado por h, ahí tenemos la función volumen, y esa es constante igual 300 y tenemos que optimizar el área. El área hay que optimizar el área, entonces es el área de la superficie. Bueno, ya sabemos cuál es el área de la parte lateral del cilindro, que es 2pi r cuadrado, más el área de la base, porque tiene que estar cerrada en la base, ¿no? Pi r cuadrado el área de la base, más el área superficial de la esfera. ¿Cuál es el área superficial de la esfera? ¿Cuál es el área de la esfera? El área de la esfera es 4pi r cuadrado. Ese es el área superficial de la esfera. Completa, entonces la mitad tendrá que ser esto. Ahí está el área de la mitad de la esfera, de la cáscara, ¿correcto? Entonces, lo que hay que optimizar es esta función. O sea, tenemos que en realidad, como se está indicando, minimizar la función área sujeta a esta restricción. Y este es un problema de multiplicadores. Nuevamente tenemos un problema de multiplicadores. Gradiente de A igual lambda B y B es 300. Ya, los cálculos son bastante benignos acá, así que los cálculos van a salir. Después ustedes los van a poder mirar con detalle, van a encontrar entonces un razonamiento muy parecido al anterior. Y hay que contextualizar acá lo que está pidiendo. Fíjate que es la altura y el diámetro. Está pidiendo h y 2 veces el radio. ¿Ok? Para eso. Ya, otro problema también analítico. Este es un problema directo, denunciado. Dice encontrar los puntos en la superficie que están más cerca del origen. Ya hemos resuelto varias veces este problema, que es la función que hay que optimizar en la función cuadrado de la distancia. Esta función es el cuadrado de la distancia. Con la restricción, bueno, esta es la restricción. Esta es la función. Cuadrado de la distancia con la restricción.
Vamos a formar la función de Lagrangiano acá, podemos resolverlo de esta manera, o bien de la otra, son equivalentes, y empezamos a hacer cálculos. Bueno, aquí hay que mirar que tenemos que eliminar algunas variables. Ahí la pista sería, fíjate que si en la primera ecuación multiplicamos por x, en la segunda multiplicamos por y, y en la tercera multiplicamos por 2z, nos va a quedar las tres ecuaciones con el término 2 lambda x y cuadrado z. Y esa es la que podemos ir cancelando si nosotros hacemos la resta, la diferencia de la resta. La resta, tomando dos ecuaciones como las que se están indicando ahí. Bueno, el truco es más o menos muy parecido a lo que se hizo antes y se obtiene condiciones sobre z cuadrado es x cuadrado y y cuadrado 2z cuadrado, así que tal se puede expresar en términos de z o bien todo en términos de x con el detalle de que ahora para poder usar estas expresiones, y aquí viene la parte novedosa, por eso que lo presento, si tengo estas relaciones que están aquí, podríamos despejar z e y, decir que es más menos, y más menos raíz, y trabajar en esta relación, que no la hemos ocupado todavía, que es la restricción. Pero aquí lo que podemos hacer, para trabajar con los cuadrados en vez de los más menos y ver más posibilidades, es elevar al cuadrado acá. Pues si elevo al cuadrado acá, ya tengo puros cuadrados y puedo reemplazar directamente, en términos de z, por ejemplo. Y obtener z, en este caso z vale 2. Z es 2. Z es igual a 2. Aunque me estoy dando cuenta ahora, no te voy a colocar acá, voy a colocar aquí, ahí, que hay un detalle que lo pasé por alto, a lo mejor alguien ya se dio cuenta, que z a la 8 es 2 a la 8, y esto puede ser porque z es 2, o z puede ser menos 2 también, ¿no? Menos 2 a la 8 también te da igual a 2 a la 8. Entonces habría que ver qué pasa con el cambio con z igual 2. Bueno, aquí entonces aquí aparecerían, con ese dato aparecerían más posibilidades, ¿no? Pero aquí habría que jugar con la última. Fíjate que ese producto de esos tres números es 32. Z y X tienen que tener el mismo signo. Entonces lo colocaría así, ¿no? Entonces aquí son menos puntos. Ya lo voy a tener que arreglar esa parte. Hay un detalle ahí que me faltó. ¿Ok? Hay que arreglarlo. Bien, quiero terminar con este problema. Hay otros más que están acá, van a poder mirarlo. A lo mejor lo podemos discutir mañana, no sé. No había participado en cosas así. Me quedan dos o tres, pero me interesa porque hay algunos problemas que pueden ser conceptuales. Mira este problema. Detengámonos en este problema para cerrar aquí. Dice, bueno, está un poco borrado, dice, hallar los puntos x, y las direcciones en la cual la derivada direccional de esta función alcanza el máximo valor, si x se restringe al círculo. Entonces, en este problema dice, hallar los puntos x, y en esta parte, o sea, tengo una restricción, para los cuales ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, en la cual la derivada direccional de esta función, en ese punto, ¿sí?, alcanza el mayor valor. Entonces lo que nosotros tenemos que acordarnos es de lo siguiente. Nosotros sabemos que si esto denota la derivada direccional, cuando la función es diferenciable, como en este caso lo es, la derivada direccional es el gradiente de la función punto a la dirección. B es una dirección unitaria, ¿correcto? Sí, eso lo sabemos. Bueno, ¿dónde se alcanza el mayor valor? Cuando escogemos como B el gradiente, el vector unitario formado por el gradiente. Esta es la dirección. ¿Cuál es el mayor valor? El mayor valor es el gradiente. La norma del gradiente, ese es el mayor valor de la derivada direccional. ¿Sí? Es el mayor valor. Entonces, si nosotros calculamos el gradiente y calculamos la norma de él, la norma es una raíz. Podría yo trabajar con el cuadrado de la raíz. Entonces,
Lo que vamos a optimizar es esta función. Vamos a optimizar la función que a x, y le asignamos esta función. Porque en el gradiente se alcanza el mayor valor de la derivada direccional. La dirección, recuerde que la dirección es el gradiente sobre él, pero además la norma se alcanza, el mayor valor se alcanza ahí. Y esta es la función que optimizamos, que la vamos a llamar g de x, y. Esta. Donde, ¿para qué x? Aquí podemos cambiar la curva. Aquí la curva es x cuadrado más y cuadrado 1, pero podría ser otra restricción, que le estamos llamando h. Bueno, entonces, una vez que ya hemos encontrado ya la función a la cual hay que ver el máximo, el mínimo y la restricción, lo que viene a continuación es algo ya conocido, usar multiplicadores. Ahí están los multiplicadores. Gradiente de g igual lambda por gradiente de h, con h 0. Y entonces hay que mezclar adecuadamente las ecuaciones 1, 2, 3. En la ecuación 1, x puede ser 0. Podría ser x0. Si x es 0, vamos a la ecuación 3, el y igual más menos 1. Podría ocurrir eso. Si x no es 0, en la ecuación 1 es porque el lambda tenía que ser 0, el lambda tenía que ser 36. Si el x no es 0, podemos cancelar, lambda es 36. Con ese dato vamos a la ecuación 2 y encontramos el valor de y. El y vale 1/8. Y con el valor de y vamos a la última ecuación y encontramos x. Entonces tenemos esos 4 puntos, el a, el b, el c y el d. ¿Correcto? Esos puntos están en la circunferencia unitaria y por lo tanto la función g alcanza su mayor y menor valor ahí. ¿Cómo encontramos cuáles de estos puntos son los que sirven? Bueno, evaluamos los puntos por la función g es la que indicamos ahí. Obtenemos que en a y en b es 0. Y obtenemos que aquí, así, a y b son el punto mínimo, y c y d son puntos de máximo. Entonces la respuesta es, las direcciones están dadas por c y d, son los puntos c y d. Con c y d hay que trabajar. Está pidiendo dónde se alcanza su mayor, donde la derivada direccional es la máxima. ¿Ok? Bueno, ya quedan algunos otros problemas que podríamos discutir algunos mañana para cerrar esta parte. Bien, bien jóvenes. Dejémoslo hasta acá. ¿Ok? Se me pasó. Queda un minuto, mira, a ver. Este es corto, mira. Y dejemos el del cono para mañana, discutámoslo mañana. Aquí, veamos el problema número 11, el día lo discutimos mañana. Y dice lo siguiente, este problema es tipo también. A ver, dice, este es un clásico problema de prueba, porque tienes que usar las dos cosas. Mira, tiene una función definida aquí. No, la función está definida en R3, pero quiero hallar los máximos en toda esta región. Este es un sólido. La esfera está llena. Ahí. Menor o igual a xy. Entonces, aquí está mal esa parte, la voy a borrar. Encuentre los valores máximos y mínimos de la función en la bola cerrada, menor o igual que 1. Entonces uno separa el estudio en dos pedazos. Primero en el interior, y segundo lo separa en el borde. Ya, para trabajar en el borde, nosotros usamos multiplicadores de Lagrange, en este caso. Es un problema de multiplicadores de Lagrange. Para trabajar en el interior, trabajamos con los problemas de máximo y mínimo sin Lagrange, eso sin restricción, ahí. Ya, en este caso particular, lo que tenemos que hacer en el interior es calcular el gradiente de la función, esta función, y tenemos que igualarla a 0, y ver si ese sistema tiene solución en el interior del conjunto, y estudiar por criterio de máximo y mínimos cuál es la mayor y menor imagen. ¿Ya? En este caso, si nos calculamos el gradiente e igualamos a 0, el sistema no va a tener solución. Porque la última ecuación se está
la última ecuación se obtiene de derivar respecto a z, la función, igualar a 0, y aquí no existe x. Esta última ecuación no tiene solución, por lo tanto el sistema es inconsistente. En consecuencia, los valores de máximo y de mínimo de esta función no se alcanzan en el interior, se alcanzan en el borde, y entonces estudiamos el borde. Bueno, en el borde, simplemente decir que en el borde es un problema de Lagrange, tenemos que optimizar la función z elevado a xy, cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es 1. Después de plantear el sistema y empezar a mezclar adecuadamente las ecuaciones, ahí está el detalle de cómo poder, un camino de cómo poder mezclar. Encontramos los valores de x, y, y z y formamos los puntos. Tenemos dos puntos, P y Q. Bueno, evaluamos la función en P y Q. En P te va a dar 1 y en Q te va a dar menos 1. Así que el valor máximo es 1 y el menor es menos 1 y se alcanzan en los puntos que se están indicando. ¿Okay? Bueno, entonces aquí en este problema se han mezclado las dos situaciones, el estudio de máximo y mínimo sin restricción y con restricción. Vean los ejemplos que planteamos en su momento. Bien, jóvenes, lo que nos queda lo podemos tratar mañana. ¿Tienen alguna consulta? Voy a borrar